Bueno, continuamos el libro de Apocalipsis y estoy sumamente emocionado, pero hay varios mensajes que creo que son o que nos ayudarán en entender mejor esta gran revelación del fin de los tiempos que Dios nos ha mostrado. Y ustedes saben que estos temas son temas altos y bajos y tienen muchas cosas difíciles, que son intrínsecamente difíciles, que son los sistemas de cómo Dios ha tratado de relacionarse con nosotros, los portadores, quienes portamos la imagen de Él. Así que lo que yo quiero hacer esta mañana, sé que me voy a desviar un poco de lo que usualmente hacemos y luché con esto en la semana, pero creo que nos va a ser beneficioso. Y creo esta mañana que quiero discutir los dos sistemas, ¿verdad? Las dos formas de entender la estructura general de Dios con los detalles y que tienen que ver con entender la iglesia y Cristo. Y eso es el fin, la meta de esta mañana. Tratar de cubrir esto lo más sencillo y lo más fiel posible. Y la semana que viene trataremos con los diferentes acercamientos que hay con relación a la escatología y cómo nosotros la entendemos y aquí en la congregación. Y trataré de resumir el libro de Apocalipsis. Y luego comenzaremos con el versículo 1 y pues a ver cuánto nos tardamos. Bueno, hay dos sistemas de teología, dos formas de entender la estructura general de la relación redentora de Dios con el hombre, y han dominado el paisaje de la iglesia desde la Reforma, desde el periodo de la Reforma, las diferentes maneras de pensar. Y como ustedes sabrán, una es la teología del pacto y la otra es la teología del dispensacionalismo. La teología del pacto y la teología del dispensacionalismo. Y trataré de abarcarlas de una manera que sea edificante. Estamos relacionados con estas palabras, pero a veces realmente no entendemos lo que significan ni qué es lo que enseñan para explicar el tiempo del fin. Mira, ambos sistemas tienen elementos representados a lo largo de la historia de la iglesia, pero no es hasta después de la Reforma que toman mayor forma como sistemas definidos de teología. Y ambos sistemas representan diferentes entendimientos entre hermanos. Es decir, en otras palabras, esto es un asunto, un debate interno o familiar que toma lugar entre aquellos que se aman unos a otros o comparten la misma salvación, la misma herencia, la misma esperanza, el mismo futuro. Y esto pues es un debate, un asunto interno dentro que se queda en el hogar, entre la familia. Y cada sistema tiene implicaciones en varios entendimientos relacionados con la iglesia, las ordenanzas, la hermenéutica, la escatología. Las áreas de discusión y debate con respecto a estos sistemas son vastas y muy amplias y abarcan exégesis, abarcan teología bíblica, teología sistemática e historia de la iglesia. Es algo sumamente amplio y profundo. Y dentro de cada uno de estos sistemas hay variaciones, pero también hay distinciones consistentes que claramente marcan a uno como dentro del campo del pacto o de la teología del dispensacionalismo. Vamos a tratar de enfocarnos en esto esta mañana y en estas distinciones, ¿verdad? Pero quiero comenzar diciendo que hay mucho acuerdo y también hay muchas áreas de desacuerdo. Pero tanto el del pacto como el de dispensacionalismo está de acuerdo con la autoridad y la suficiencia de las escrituras. La salvación por la fe y solo en las promesas de Dios, ¿verdad?, finalmente cumplidas en Cristo. Ambos creen en la salvación por la fe solo, en las promesas de Dios, como la manera de que Dios siempre ha salvado a su gente, desde la caída en el Edén hasta el fin de los tiempos, ¿verdad?, finalmente cumplidas en Cristo, en la resurrección corporal física y regreso de Cristo del cielo. Son cosas de las cuales están de acuerdo.
Ambos creen que son cumplidas en Cristo. Él es nuestro mediador, nuestro salvador, la propiciación por nuestros pecados. El que resucitó de entre los muertos y que ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Ambos creen eso. Ambos creen, tanto los dispensacionalistas como los que creen del pacto, que habrá un estado eterno, futuro, tanto de los justos como de los malvados. Un lugar de terror para los malvados. Son estas cosas que nos unen como hermanos. Y nuestro entendimiento con relación a estas cosas es lo que nos une y lo que produce una unión entre nosotros para la gloria y honra del Señor. Y que todo lo que hace nuestro Dios es soberano. Y el fin es la gloria en Cristo Jesús. Así que nosotros pues nos recibimos unos a otros. Pero al igual hay desacuerdos. ¿Cómo, si desean saber cómo es que funciona esto dentro de la iglesia? Bueno, existen los presbiterianos, por ejemplo. Y los dispensacionalistas seríamos, pues por lo tanto, nosotros, aquí en nuestra congregación. Pero hay mucha mezcla, sobre todo, dentro de las congregaciones. Pero, ¿cuáles son algunos de los desacuerdos? ¿Y cómo vamos a entender las escrituras? Relacionado con Allah. Uno de los desacuerdos es, pues, cómo Dios, la relación entre Dios y la iglesia e Israel, la hermenéutica, diferimos en la hermenéutica, que es, en fin, cómo se interpreta lo que Dios dijo y qué es lo que significa lo que dijo Dios. También hay un desacuerdo entre los dos pactos, que es Israel y la iglesia, y cómo se define la iglesia, y cómo, por lo tanto, se definen ciertas ordenanzas. En fin, no vamos a entrar en cada detalle, pero mi propósito esta mañana es tratar de hacer lo mejor posible para presentártelo de la manera más clara posible y tratar de mostrarte las distinciones entre ambas. Y quiero aclarar qué son y cuáles son las implicaciones que existen dentro de cada manera de interpretarlo para entender los tiempos del fin. Mi primer punto. El primer punto es la conexión con la historia de la iglesia, ¿verdad? La conexión con la historia de la iglesia. Primero, vamos a comenzar con covenantalism, que es la teología del pacto. Es un sistema teológico definido que se desarrolló por primera vez en el siglo XVII. Hay varios teólogos, no te voy a mencionar todos, pero uno de ellos, que usualmente es identificado como uno de los primeros en definir o darle definición a la teología del pacto, espero no arruinar o mutilar el nombre, pero hay precursores acerca de los que creen en la teología del pacto a través de toda la iglesia, de la historia de la iglesia, y que se pueden encontrar elementos dentro de los escritos de la iglesia primitiva, como los padres de la iglesia. Luego del tiempo de la época de Constantinos, que entró la persecución dentro de la iglesia, cuando desapareció la persecución más bien, luego de Constantino, entonces entró una era a la iglesia, una era de libertad, entre comillas, donde se convirtió la iglesia como algo prestigiosa. Hubo un cambio. La iglesia ya no era algo que perseguida. Ahora era algo que recibió aceptación por parte de la cultura, inclusive por parte del Imperio Romano. Constantino profesó fe en Cristo y le dio a la iglesia, o más bien a los cristianos, beneficios en la sociedad. Y fue luego de ese periodo que las ideas del pacto comenzaron a tomar forma. Y aunque los teólogos del pacto harían una distinción con la teología la teología que surgió luego, surge mucho de la iglesia, de la teología de la iglesia católica romana. Muchos aquí hemos salido de la iglesia católica romana. Y la iglesia católica romana entiende la teología del pacto como la idea del pueblo de Dios aquí en la tierra, y lo mezclaron con un poder, entre comillas, sagrado, con un poder, entre comillas, secular, donde se mezcla también la obediencia
individual de cada persona y cómo se manifiesta eso en la vida de cada individuo y cómo se manifiesta eso en la iglesia. El dispensacionalismo como sistema teológico fue desarrollado en el siglo XVIII por John Nelson Darby, y así como la teología del pacto, el dispensacionalismo tenía una idea, tenían ideas, también, a comienzos de la iglesia también se podían identificar aquellos que eran dispensacionalistas. Y no fue hasta el Imperio Romano donde hubo un alejamiento de muchas maneras de interpretar las escrituras con relación al Apocalipsis. Te voy a dar un ejemplo. Y este reino será por 1000 años. Y eso en general es lo que la dispensacionalismo es lo que enseña, es eso. Que Cristo reinará aquí en la tierra en el futuro. Pero ¿qué realmente significan estas cosas? Y hablaremos de cosas en específica a medida que entremos en el estudio de Apocalipsis. Pero esto es una introducción amplia. Así que vamos a entrar a una definición general de qué es lo que es la teología del pacto. Y como su nombre lo indica, es un sistema de teología que se centra en la idea de pacto, específicamente los pactos de Dios con el hombre, relacionados o con relación a la redención del hombre. Es decir, la teología del pacto es un enfoque de cómo Dios se relaciona con la humanidad. Así que tanto el dispensacionalista como el que cree en el pacto reconocen el significado de los pactos explícitamente revelados de Dios, como el pacto de Noé, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, davídico y del nuevo pacto. Todos son reconocidos. Sin embargo, la teología del pacto considera que toda la relación de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura se resume en el marco de la teología del pacto. Y se puede argumentar, la resume de esta manera. La teología reformada es sinónimo de teología del pacto. Es importante recordar que no estamos tratando la teología del pacto como doctrina general y central. No es cuestión de reducir todo en la Biblia a eso, más bien de reconocer al rico suelo de pacto en el que todas las enseñanzas bíblicas echan raíces. Así que la idea general de la teología del pacto es una relación entre dos partes que se basa en promesas o votos mutuos. Y se puede describir de esta manera. Es un acuerdo legal inmutable, impuesto divinamente entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de su relación, que también es una relación íntima, que tiene ordenanza, que tiene consecuencias, donde hay obediencia, donde hay bendición y donde hay maldición cuando se desobedece esos mandatos. No voy a pasar mucho tiempo en esto, pero esto se mencionó en una conversación la semana pasada. Un entendimiento acerca de los pactos en el tiempo, ¿verdad?, de los vasallos soberanos hititas, en el tiempo medieval. Es algo analógico de cómo Dios se relaciona con los seres humanos. Hay un soberano, un emperador, mientras que un vasallo era lo que hoy llamaríamos un estado cliente, por ejemplo. Y la idea básica era que un gobernante, un rey soberano, poseía poder, riqueza, obviamente, y provisión. Entraría en una relación con con alguien menor. Un soberano, un gran rey, ¿verdad?, mientras que un vasallo era lo que llamaríamos como un estado cliente. La idea básica era que un gobernante, alguien mayor, soberano, poseyera poder y riqueza y provisión, entra en una relación con alguien menor, un vasallo. Es decir, esta relación consistiría en que el rey proporcionaría protección, provisiones hacia el menor, para el menor, el vasallo en este caso, mientras que el vasallo, jura lealtad al rey o al gobernante o al soberano. Y el soberano le ofrece protección. En cambio, el vasallo le ofrece su obediencia. Algunos de los componentes claves de la teología del pacto. Hay 3 pactos teológicos. Y hay pactos revelados, más allá revelados a través de la escritura.
como el pacto de Abraham, el pacto de Noé, el pacto de Davídico y el pacto nuevo, por ejemplo, son los ejemplos primarios. Pero según los teólogos de pacto, hay 3 pactos teológicos que forman o le dan forma a esta teología. La teología de la redención, la de la creación o obras más bien, y la teología de la gracia. Ahora, hay un debate dentro de la teología del pacto sobre estos 3. Algunos no ven un pacto de redención o un pacto de obras como pactos formales, pero sí, todos sí están de acuerdo con el pacto de gracia. Déjame explicarte lo que son estos pactos. Primero, el pacto de redención. El pacto de redención es un pacto eterno hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para crear un pueblo sabiendo y conociendo de su caída en el pecado, pero con el propósito de redimirlos a costa de que Dios el Hijo cargue con la ira de Dios por ese pecado y cumpla con el justo requisito de la justicia de Dios en su nombre. El Espíritu acordó empoderar al Hijo en su misión y unir a un pueblo a Él. Uno lo describe así: el pacto de la redención es un pacto eterno entre las personas de la Trinidad. El Padre elige a un pueblo en el Hijo y el Hijo como su mediador para ser llevado a salvarlos con el Espíritu. Y ese pacto ya tiene en cuenta la caída de la raza humana. Pablo dice, como ustedes recordarán en Efesios 1:4, que si ustedes son cristianos, han sido Cristo nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Él es la cabeza sobre la nueva humanidad. Y es el propósito eterno de Dios. Es por eso que creó todo. Para que el Hijo pudiera ser hecho hombre y convertirse en hombre. Y para que Él pudiera redimir a la humanidad. Hay otros también. 2 Timoteo 1:9 dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, y no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Verdad? Lo que dijo Pablo, que hemos sido predestinados, que hemos sido llamados, que hemos sido justificados y que seremos glorificados. Hablando ahí sobre los elegidos, redimidos. Sin embargo, un problema o una crítica que se hace acerca de este pacto es que se le dio unas cualidades de pacto que complican cómo entender hasta cierto punto los otros pactos de Dios y cómo obran. Y él dice: la teología reformada no está unánimemente unido en reconocer esto. En un libro acerca de que habla de eso, que no hay un acuerdo unánime. Luego según la teología del pacto, hay un pacto de obras, también conocido como el pacto de la creación, ¿verdad? Según la confesión de fe de Westminster, el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el que la vida estaba preparada para Adán y su posteridad, con la condición de una obediencia perfecta y personal por parte de Adán. Ellos dirían que hay 2 partes, Dios y el hombre, un soberano y un vasallo. De esto se nota los elementos que constituyeron el pacto de obra no se declaran formalmente en la Escritura, sin embargo están claramente implícitos. Este pacto, basado en la bendición de Dios y el requisito de la obediencia del hombre, es un componente, un pacto esencial relacionado con que Dios lleva a cabo su bendición en la relación de Él con el hombre, para el hombre poder conocer la plenitud de esa relación. Requería la obediencia del hombre, era esencial, porque así era que se iba a llevar a cabo todas las bendiciones por parte de Dios. Y de esta manera Adán sirvió como cabeza federal de la humanidad entera. Y al fallar en sus responsabilidades, en ser obediente, Cristo, el segundo Adán, no falló y logró todo lo que Dios Padre requería del hombre. La próxima es el pacto de gracia. Pacto de gracia. Estamos discutiendo los diferentes puntos de pacto que creen los que creen en la teología del pacto. Y de esto se habla con conexión al pacto del eterno pacto de redención. El pacto de gracia es un pacto, un acuerdo hecho desde toda la eternidad entre las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
El pacto de gracia fue hecho antes de la creación del hombre, aunque se puso de manifiesto por primera vez rápidamente después de su caída. La suma y la sustancia de lo que se encuentra en esas palabras, la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Más bien es la primera vez que se predica el Evangelio. Y eso es un ejemplo, el caso de un eterno pacto. Pero eso está limitado a la misma promesa que Dios dijo, o hizo más bien, refiriéndose a la confesión de fe. El hombre a través de la caída es incapaz ahora de vivir como Dios manda. Y Dios tuvo que hacer otro pacto, un pacto de gracia, donde se ofrece la salvación por gracia a través de Jesucristo. Y prometiendo dar a todos los que estén en Él, en Cristo, su Espíritu Santo para hacerlos dispuestos y capaces de creer. En resumen, el pacto de gracia es un pacto general del cual fluye cualquier otro pacto revelado en las Escrituras. Es la fuente. Ellos son la evidencia. Todo pacto, el de Abraham, Noé, Davídico, todos son pactos de gracia. Son parte del pacto de gracia. Y es el pacto de gracia que provee esa unidad y esa continuidad. Ahora quiero hacer hincapié que si el pacto de gracia se habla de una manera estrecha, solamente se habla acerca de quienes participan de este pacto, que son aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que actualmente tienen el Espíritu Santo y que son guardados por Cristo hasta el fin. Pero la teología del pacto también habla de una manera más amplia, que incluye aún niños que son de hogares de padres creyentes. Y eso es una continuidad que se aplica, como por ejemplo, observando el pueblo de Israel. Y eso se puede ver en la iglesia presbiteriana, donde bautizan a los niños y creen en el nuevo pacto y participan del nuevo pacto. Dicen ellos, los niños, a pesar de que no tienen fe aún. Pero que es una manera amplia de cómo se puede entender el pacto de gracia. Nosotros consideramos a los niños hijos del pacto aún antes de la fe. En fin, eso es una distinción que ellos tienen. Entonces, ¿qué la teología del pacto enseña con relación de Israel y la iglesia? Ellos enseñan que Israel es parte del programa de Dios, que funciona como un símbolo de la iglesia, es un tipo de la iglesia. En otras palabras, la iglesia es el cumplimiento del plan de Dios, el misterio revelado, y abarca a todo el pueblo de Dios de todos los tiempos. Así que al leer algunos escritos de los puritanos, David es parte de la iglesia, y Pablo es parte de la iglesia. No hay una distinción, según ellos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La iglesia no comienza, según ellos, luego de la venida de Cristo, sino que la iglesia se estableció aún en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, todos los santos del Antiguo Testamento eran y son parte de la iglesia. Y esa es la naturaleza, según ellos, del pacto del mosaico. Y es reconocido que Dios hizo un pacto con Abraham. Y está ratificado en Génesis, que Dios estaba obligando a cumplir sus promesas, a pesar de su desobediencia, pero no dependía de ellos, sino de la fidelidad de Dios. Y eso está enfatizado por el autor de Hebreo. Por lo tanto, Dios hizo ese pacto y Dios se encargará de cumplir ese pacto. El pacto mosaico fue visto condicional, es decir, si obedeces, recibirás bendiciones. Pero si desobedeces, habrá maldición. Y por lo tanto, Israel cayó en todas esas maldiciones por su desobediencia, que venía por medio de desobedecer los mandos, la ley de Dios. Sin embargo, eso aplicaba solamente a los que participaban del pacto. Es decir, el antiguo pacto era condicional, pero la condición era esta, en fin, que era solamente una parte pequeña del pacto que Dios hizo con Abraham, que a través de ti todas las naciones del mundo
todo eso iba a venir a través de los descendientes de Abraham, pero eso no tenía ni invalidaba el pacto que Dios hizo con Abraham. Era solamente un pacto aparte con relación a la nación de Israel. Y pues por lo tanto van al monte Sinaí y llegan al lugar donde Dios le entrega la ley a Moisés, y es ahí donde Dios le da la ley y las condiciones le son presentadas al pueblo de Israel, y le explica cómo tener comunión con Dios y la evidencia de la promesa incondicional, a pesar de que ellos estaban separados de él, es decir, porque ella estuvo enojado con ellos por 40 años mientras estuvieron en el desierto. Pero Dios, fiel a su promesa y su pacto con Abraham, moró en medio de ellos a través del tabernáculo, y su presencia se hallaba presente en el tabernáculo. Israel podía tener comunión con él a través de, obviamente, los sacrificios que se ofrecían en el templo. Así que ese pacto de Dios de estar presente siempre estuvo ahí, pero siempre hubo condiciones, y las condiciones eran poder disfrutar de las bendiciones de ese pacto. Es decir, la relación de ese pacto y el disfrute de ese pacto dependía de la obediencia de ese pueblo como nación. Si había un rey justo, había bendición sobre el pueblo, pero si había un rey malvado, había maldición. Pero también podían experimentar las bendiciones de comunión espiritual con él, y donde podían experimentar donde sus transgresiones eran perdonados, y donde podían o anhelaban más bien tener comunión en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios había plenitud de gozo, pero dependía de la fe particular de cada individuo, y las bendiciones dependían de la obediencia, pero la realidad de la fidelidad de Dios estaban seguras en Él y en el pacto que hizo con Abraham. Entonces, ¿cómo eso afecta la interpretación de las Escrituras? Y esto es con relación a la hermenéutica. O sea, por lo tanto, la teología del pacto, cuando se hace correctamente, proporciona una hermenéutica sensible para descubrir cómo toda la escritura es útil para enseñar y capacitar al pueblo de Dios. Es decir, este pacto entre Dios y el pueblo. Así es como se debe interpretar la escritura, por medio del pacto. Entonces, el principio hermenéutico central es que, a la luz de su comprensión del pacto de gracia general y unificador, al Nuevo Testamento se le da prioridad hermenéutica al Antiguo. Eso significa que la historia de Israel es una sombra de la iglesia y de todas las promesas que son para la iglesia. Es decir, la iglesia no reemplaza a Israel, la iglesia no sustituye a Israel, sino que la iglesia es el cumplimiento, entre comillas, del verdadero Israel, o la plenitud del verdadero Israel. Por ejemplo, la anticipación profética de un Israel regenerado que habita en la tierra prometida a los padres no se realiza de una manera más amplia y extensa en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Ahora esa promesa se halla una plenitud en ella. La promesa de Efesios 6, donde dice heredarán la tierra. Jesús explicó, no le quita esa promesa, simplemente la hace mejor. La promesa de que David iba a reinar desde su trono sobre la nación de Israel en la tierra, prometido, es ahora supuestamente inaugurado y realizado en Cristo en el gobierno actual sobre la iglesia. Y eso lo vemos en Efesios 1, 20-21. Dice, hablando de Cristo, le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Deja resumirlo de esta manera. Al final, aunque la teología del pacto tiene algunos puntos fuertes y funciona bien como sistema, en última instancia es, diría yo, insatisfactoria y poco convincente por dos motivos. Primero, hace de los pactos implícitos, pero no explícitos, el fundamento y la prioridad de toda interpretación y el tema unificador de las Escrituras. Y segundo, no da cuenta ni hace justicia adecuadamente
al significado coherente y claro de las Escrituras, específicamente la anticipación profética futura, específicamente al pueblo de Israel. Aún las profecías, a pesar de que los profetas hablaban después del exilio de cosas que habían de cumplir o suceder más bien con Israel, ellos ignoran todo eso. Ellos dicen que se cumplirán en la iglesia y que luego habrá cielo y ya, no hay que habitar una tierra aquí en la tierra. Así que tanto el pacto, la teología del pacto como el dispensacionalismo tienen sus dificultades, obvio, porque hay variaciones dentro de cada uno. Pero al final, el dispensacionalismo es, en mi opinión, el más consistente con el texto real y la historia general de la Escritura. El dispensacionalismo, al igual que con la teología del pacto, hay un fuerte énfasis en los pactos bíblicos, el noéico, el abrahámico, etc., pero no en los pactos teológicos, como la cuadrícula interpretativa esencial del Antiguo Testamento sobre el trono de David. Sí están relacionadas con cómo se define el pueblo de Dios. Pero la idea de dispensaciones es reconocido por ambos campos, ¿verdad? Porque es una palabra bíblica. Es una palabra que es usada también en Efesios, por ejemplo. Administración es la palabra de donde sacamos la palabra dispensación. Tiene la idea de gestión, de arreglo, de plan. En términos, ¿verdad?, de dispensaciones bíblicas. Un periodo de tiempo donde el hombre, de otras palabras, que Dios tenía periodos de tiempo donde Él probaba al hombre. Y en esta prueba el hombre o pasaba la prueba o la fracasaba. Eso es un ejemplo. Isaac Watts definió las dispensaciones o dispensacionalismo de esta manera. Es una era notable donde Dios administra y trata con su creación de una manera única. Periodos distintivos con características únicas que las marcan como una época particular en cómo Dios trataba con su pueblo. Déjame darte un ejemplo. Déjame darte diferentes dispensaciones. Darby identificó 7 dispensaciones, por ejemplo, del paraíso al diluvio, la dispensación de Noé, de Abraham, de Israel, de gentiles, del Espíritu y del milenio. Otros ven 4 solamente, los de los patriarcas, del Sinaí, la época de la iglesia, de la llegada del Mesías y del milenio y el estado eterno. Pero debe notarse que identificar una dispensación no es algo del cual se enfoca el dispensacionalismo, aunque sonará raro. Así que, por ejemplo, dice en Romanos 5 que el hombre pecó, pero no es la misma manera que pecó Adán. Así que es interesante ver cómo se peca, pero de maneras distintas. Y cómo Dios obra con la humanidad a través de la iglesia, por medio de su Espíritu. Y eso son dispensaciones. Pero no es importante para el dispensacionalismo como tal, las dispensaciones. Más bien, es definido como una hermenéutica, la más consistente. Y nos llevan a hacer una distinción de Israel y la iglesia. Así que Dios tiene cosas que son únicas para el pueblo de Israel, como tal, de las cuales Él no se va a deshacer. Con relación a la hermenéutica, tanto la teología del pacto como la de dispensación reclaman y mantienen la interpretación histórico-gramatical, que incluye literal. La interpretación literal abarca el género y el uso normal del lenguaje, para quién fue escrito, el tiempo en que fue escrito, los significados de las palabras. Eso es en esencia, en fin, histórico-gramatical. Así que no preguntamos qué significa esto para mí, más bien preguntamos qué significó esto para Pablo, qué significó esto para Pedro, qué significó esto para Jesús. Así es nuestro acercamiento a la hermenéutica. Pero existe una discusión de qué significa eso de interpretar un texto literal. Así que dicen que los dispensacionalistas toman las escrituras literales y de la teología del pacto la espiritualiza. Pero eso no es necesariamente cierto. Realmente es una discusión acerca de qué es lo que constituye una interpretación literal. Ahora bien, ambos
reconocen que hay hipérboles y diferentes maneras de usar el lenguaje que aún se pueden interpretar literal. No hay que interpretar literal de que Dios tiene alas, por ejemplo. Pero es importante, así es que se entiende el lenguaje de Apocalipsis. El dispensacionalista es la posición de nuestra iglesia. Dice que cada pasaje del Antiguo Testamento debe entenderse a la luz de la intención y prioridad del autor. Esa es la idea del dispensacionalista. La revelación posterior puede expandirse o aumentar el entendimiento, pero lo que no hace es cambiar ni redefinir el significado del pasaje original. Es decir, tierra significa tierra, y si Cristo establecerá su trono en Jerusalén, significa que establecerá su trono en Israel, en Jerusalén. Dispensacionalista cree que todas las escrituras armonizan con las escrituras, pero ningún pasaje de la Biblia transforma, trasciende, espiritualiza, redefine o reinterpreta cualquier otro pasaje de las escrituras. Por lo tanto, también segundo, el Nuevo Testamento no tiene prioridad hermenéutica sobre el Antiguo. El Nuevo Testamento no tiene prioridad sobre el Antiguo. No se interpreta el Antiguo como, espérate, esto se interpreta así, conforme al Nuevo. No. El Antiguo Testamento se mantiene de pie por sí solo. El Nuevo Testamento solamente trae claridad al Antiguo. Aclara lo del Antiguo, pero no se interpreta por medio del Nuevo. Por lo tanto, los pasajes proféticos del Antiguo Testamento que hablan de Israel y su futuro no deben interpretarse tipológicamente o espiritualmente, sino en anticipación de un cumplimiento literal, específicamente en relación con las promesas de un Israel regenerado, en una tierra renovada, durante un periodo literal, reinando terrenalmente, el reinado terrenal del Mesías. Si no, habrá un mal uso de interpretación. Por ejemplo, cuando en Ezequiel 37:25 dice, vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la cual vivieron tus padres. Vivirán en ella, las que se le dio a Jacob. Eso lo vimos, eso lo hablaron los profetas. Veamos la relación de Israel y la iglesia, la relación de la nueva alianza. Yo sé que esto es mucho esta mañana y no quiero abrumarlos, pero vamos a hablar de esto para terminarlo. ¿Cómo se relaciona con Israel y la iglesia? El premilenarismo, por ejemplo, entiende. El premilenarismo futurista entiende que la identidad de Israel no se expande para incluir a los gentiles. En cambio, el pueblo de Dios se expande para incluir a los gentiles junto con el Israel creyente. Por ejemplo, consideremos cómo se desarrolla esto en un texto que se cita con frecuencia. Por ejemplo, Israel no deja de ser Israel, pero los gentiles son parte del pueblo de Dios, pero no son parte de Israel como tal. Israel es algo distinto, pero los gentiles, la iglesia, es el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios incluye a Israel. Y eso incluye el pueblo de Israel. Y ambos participarán en una nueva realidad, no reemplazarán nada. Se restaurará al Israel nacional, literal. Bueno, tenía unos paisajes para ver, pero el enfoque de esto es que sea un resumen. Y la semana que viene entraremos en más detalles, pero queremos discutir amilenialismo, premilenarismo, postmilenarismo, los raptos, y yo trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Y espero traerlos a un entendimiento claro de qué es lo que enseña la palabra de Dios y cómo podemos entender la palabra de Dios y cómo podemos interpretar todo lo que está en nuestro alrededor. Cómo podemos interpretar las políticas de los gobiernos y la política internacional, la política aquí, local, nacional. Esto abarca todo, ¿verdad?, de la vida, y cómo los cristianos influyen al mundo, cómo todo esto se relaciona con el Medio Oriente, con Israel actual. Estos no son asuntos pequeños. Así que espero que la semana que viene vengan. Tal vez dirán, no puedo sentarme esto nuevamente, es mucho. Yo lucho con esto porque son muchos términos y espero que los ayuden. Y entraremos en más textos bíblicos la semana que viene y veremos sus implicaciones. Pero en general,
quiero enfatizar que esto es una discusión que existe dentro del pueblo de Dios. Y esto es algo que está en el centro de las cosas que nos preocupan. Y nosotros los creyentes podemos tener diferentes entendimientos con relación a las cosas de la palabra. Pero así, al venir a la cena del Señor, vemos la unión de todos los creyentes, los que son calvinistas, arministas, todos los que están en Cristo, estaremos eternamente con Él. Y eso es lo que, en fin, celebramos aquí en la Cena del Señor. Permíteme orar antes de comer de la cena. Preparen sus corazones. Padre, gracias por darnos tu palabra. Y tu palabra es alto y sublime y jamás vamos a poder entenderlo todo porque tu mente es infinita. Pero así como tratamos con diferentes asuntos, tenemos que recibirlo. Cargaste con la ira de Dios, el que se levantó entre los muertos y venció a la muerte, el que le apareció a los apóstoles y a sobre 500 personas a la vez, y estuvo con ellos más de 40 días, y que ascendió al cielo y que está a la mano derecha del Padre, y que nos llevará con Él y establecerá la justicia. Esas son las gloriosas verdades que celebramos ahora en la cena. Y son aquellas cosas por las cuales yo oro que abunden en nuestros corazones esa esperanza. Y oramos esto en el nombre tuyo, Jesús. Amén.